Hola, ¿cómo va? Muchas gracias por llamarme. Y Cristina está bien, está en el Instituto Patrio trabajando, bueno, como descubrimos hoy, escribiendo además, Ujú. y conduciendo, ¿no? Ella está muy bien, y la verdad fue una enorme alegría volver a verla. ¿Alguna impresión de la carta que publicó hoy? Mira, la estuve leyendo, la verdad que tiene datos muy precisos y sobre todo una conformación histórica de cómo fueron sucediendo los hechos. La verdad que la tengo que volver a leer porque la leí de corrido y viste cómo es esto, hay que volver a leer y ver los párrafos, ¿no? Pero la verdad que me parece buena. Eh, Araceli, bueno, le llevaste el libro Perón, una biografía del siglo XXI. ¿A qué Perón nos lleva este libro? Mira, es una biografía que está enfocada sobre todo desde el legado, el testamento político que dejó Perón y que llamativamente no fue difundido como debió serlo. Si vos le preguntás a la mayoría de la militancia peronista, por ahí ni lo conoce, que es el modelo argentino para el proyecto nacional, que no es solamente un documento con contenidos, sino que además ofrece la herramienta de cómo hacerlo. Eh, Cuando Cristina empezó a presentar su libro sinceramente, ella habla de un nuevo pacto social, ella habla de un nuevo acuerdo, que era necesario ese acuerdo, y creo que va en línea de lo que Perón dejó escrito en este modelo, ¿no? Ahí él decía, estamos hablando de 1974, ¿no? Lo presentó el 1 de mayo de 1974. Y ahí él decía que en ese momento el mundo estaba en el universalismo y que después iba a venir una etapa de continentalismo en los que los países del tercer mundo debían pensar su propio modelo para que no le impongan uno de afuera, ¿no? Y explicaba que los ciudadanos, si bien tienen representación a partir de los partidos políticos, también se expresan como trabajadores, como profesionales, como comerciantes, como industriales, como militares, como curas. Y entonces él proponía crear un consejo del modelo, para el modelo de este proyecto, y bueno, que a partir de ahí se fuera conformando qué era el ser argentino, qué país queríamos ser. Por supuesto, esto tenía toda una proyección para hacer una posterior reforma constitucional, que obviamente no fue posible porque se murió casi un mes después que presentó esto. Y la verdad que me pareció interesante, porque bueno, en estos momentos eh, de que a veces parece que no hay rumbo o que no se sabe qué hacer, esto sería un buen aporte, no solo para los que están de acuerdo con el peronismo, sino para todos, ¿no? ¿Por qué ese Perón no caló en la militancia nacional y popular? Bueno, tanto hasta el día de hoy. ¿Cómo? Porque se murió. Realmente es eso, digo, Perón estuvo 18 años en el exilio y cuando volvió, volvió con una enorme lucidez, pero tenía 80 años, ¿no? Y el cuerpo no lo acompañó. De manera que, bueno, nada, en el libro, además, obviamente, se relata toda la vida de Perón, con los dos gobiernos, con todo, y lo que traté de ser, sí, es muy precisa en las fuentes, eh, para que quien quisiera profundizar supiera dónde acudir, ¿no? El libro tiene más de 650 citas, eh, que bueno, a las que se puede acudir a quien le interese profundizar cada tema, y además también lo que intenté fue explicar la historia de cada uno de los ítems, qué sé yo, por ejemplo, la nacionalización del Banco Central, justo en estos tiempos, bueno, cómo fue la historia del Banco Central para poder entender lo que significó esa nacionalización del Banco Central, ¿no? O la creación del Instituto Argentino para el Intercambio, el IAPI, que era un instituto que básicamente compraron, se encargaba de comprar toda la producción nacional de trigo, de, bueno, de lo que fuera, a precio justo a los productores y luego comercializarla como Estado al exterior, lo cual le permitía quedarse con ganancias, que era lo que después pudo invertir para hacer la cantidad de obras que hizo, ¿no? Y bueno,
cada tema se va explicando, el tema de la deuda, el tema, bueno, en fin, todos la marina mercante, bueno, está con la historia previa para poder entender desde dónde el gobierno peronista tomó las decisiones que tomó y la nacionalización de los ferrocarriles, bueno, de los distintos servicios públicos. Que también, bueno, te va presentando un poco la historia nacional y qué es lo que significó, qué es lo que significaron estos gobiernos de Perón en nuestra historia, ¿no? Uno de los puntos que marcás habitualmente, bueno, en tus escritos es el odio, ¿no? Bueno, hacia el peronismo, hacia Eva, hacia Cristina. ¿Está acá también expresado? Sí, claro. Pero fíjate que también te cuento en el libro, sí, que mirá qué paradójico. En ese tiempo, en los primeros gobiernos, ¿no?, de Perón, nacieron empresas que, te digo los nombres y te vas a dar cuenta de lo que quiero decir. sí. En 1947 nació Techín, por ejemplo, Claro. o FATE, o las empresas de Franco Macri. O Clarín. Claro, que sabés que empezó, las de Macri, Sí. con la construcción del plan Eva Perón de viviendas. Digo, no sé, cantidad de empresas. Bueno, Ditela, que ya existía, multiplicó su producción, ¿no? Con las famosas heladeras, por ejemplo, o empresas como Picardo. Digo, todas estas empresas pudieron nacer a partir del vuelco que dio estos gobiernos, que además tuvieron la característica, Perón tuvo la característica de ser el primer presidente que planificó. Antes de los gobiernos peronistas no se planificaba, y no se planificaba porque los objetivos para el país lo ponían los imperios de turno, Inglaterra primero y luego siguió Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre el país estuvo condicionado por la deuda, que también te lo cuento en el libro. Desde 1822 en adelante, la Argentina siempre estuvo condicionada por la deuda y por los imperios que aportaban obviamente esos préstamos, ¿no? Entonces, bueno, al nacionalizar el Banco Central, al recuperar la deuda, pero lo que hace es poder planificar de acuerdo con los objetivos propios, ¿no? Lo mismo que hizo Néstor después del 2003, cuando se reestructuró la deuda con acreedores privados con la mayor quita de la historia, y además también se sacó el Fondo Monetario Internacional de encima. Bueno, ahí vas a encontrar toda esa historia. Un documento, bueno, muy acorde a los tiempos también, ¿no? Para intentar entender en qué andamos. Perón, una biografía del siglo XXI. Araceli, ¿cómo es posible conseguirlo? Bueno, según me dicen en la editorial, ya debería estar llegando a en la capital federal, y el AMBA ya está, y me están diciendo que está llegando a las provincias esta semana o la otra. Bien, Araceli, te agradecemos mucho por tu tiempo, por dialogar con nosotros lesotres. Transmito al aire una inquietud que en la próxima nos gustaría hablar también sobre, bueno, el peronismo será feminista o no será nada. Dejamos esa pendiente para, bueno, comunicarnos con vos en algún otro momento. Dale, con muchísimo gusto. Muchas gracias por llamarme. Un abrazo muy grande.